El número de casos de polio en el mundo se muestran en la tabla durante varios años. Observe cómo tenemos el año en la primera columna. En la segunda columna, tenemos el número de casos de poliomielitis, pero observemos cómo es por miles. Vamos a dejar que F sea el número de casos de polio en el mundo T años después de 1980. Nuestra primera tarea es usar una calculadora gráfica para graficar un diagrama de dispersión o un diagrama de dispersión de los datos. Sin embargo, antes de hacer esto, observe cómo T, la variable de entrada, es el número de años transcurridos desde 1980, lo que significa que para 1988, usaríamos T es igual a 8, por lo que estos serían los valores T. Usaríamos T es igual a 12 para el año 1992, 16 para 1996, 20 para el año 2000. 25 para el año 2005 y 27 para el año 2007. El número de casos de polio sería f de t, o los resultados de nuestra función. Entonces ahora queremos ingresar los datos en la calculadora. Ya hice esto para ahorrar tiempo. Para ingresar los datos, presionamos Stat y luego Enter. Nuevamente, L1 contiene los valores t. L2 contiene el número de casos de polio. Sin embargo, antes de poder graficar un diagrama de dispersión, tenemos que ajustar la ventana para que estos valores se muestren en el plano de coordenadas. Y, nuevamente, ya hice esto para ahorrar tiempo. Si presionamos Window, observe cómo el eje horizontal va de -5 a 35. Observe que todos los valores están en este intervalo, y el eje vertical va de -50 a 400. Observe que todos estos valores están en ese intervalo. Entonces, para activar el diagrama de dispersión, hay un par de formas de hacerlo. Una manera fácil y rápida es presionar, y es igual y resaltar Plot1 presionando hacia arriba, Enter. Y ahora podemos presionar Graph. Así que aquí está nuestro diagrama de dispersión. Ahora se nos pide determinar si debemos usar un modelo lineal o exponencial. Bueno, primero, observe cómo están disminuyendo los valores. Pero están disminuyendo exponencialmente, no linealmente, y por eso queremos usar un modelo exponencial. Entonces es mejor usar un modelo exponencial. Ahora queremos encontrar un modelo f de t usando regresión exponencial. Observe cómo se nos pide redondear a 2 decimales. Entonces volveremos a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir, y ahora presionar Stat, flecha derecha una vez para calcular. Queremos encontrar una regresión exponencial, que es la opción 0. Aquí está. Presionaremos Enter. Ahora, a veces almacenamos la ecuación de regresión en 1 y 2. Sin embargo, aquí no lo haremos porque se nos pide que redondeemos 2 decimales. Entonces bajaremos a calcular y presionaremos Enter. Si tiene una versión anterior de la T84, no tiene que resaltar calcular, simplemente presione Enter. Entonces aquí tenemos A y B para la función exponencial. Redondeando, A sería aproximadamente 3648.69, y B sería aproximadamente 0.74. Avancemos y grabemos esto. Al observar el modelo exponencial, observe cómo nuestra base, B, está entre 0 y 1, por lo que tenemos una disminución exponencial y, por lo tanto, la base, B, es igual a 1 menos R, donde R es el porcentaje de disminución por año. Sigamos adelante y encontremos R. Entonces tendríamos B es igual a 1 menos R, donde B es 0.74. Entonces, si resolvemos esta ecuación para R, te permitirán hacerlo. Obtendrá R es igual a 0.26, o 26%. Entonces podemos decir que el número de casos de polio está disminuyendo en un 26% por año. Y ahora tenemos 3 preguntas más basadas en nuestro modelo. Entonces, nuevamente, aquí está nuestro modelo de decaimiento exponencial, donde t es el número de años después de 1980, y la siguiente pregunta nos pide que predijamos el número de casos de polio en el año 2013. Primero, busquemos el valor de t que usaremos. Nuevamente, t es el número de años después de 1980, entonces t es igual al año deseado. Menos el año base, entonces t es igual a 33. Entonces queremos encontrar el valor de la función f de 33, lo cual sería 1 veces nuestra base b se elevó al poder de 33. Vamos a seguir y evaluar esto en la calculadora. Y, en realidad, antes de hacer esto, sigamos adelante, ingresemos nuestra función en 1, entonces presionaremos si es igual e ingresaremos nuestro modelo de caída exponencial. 3648,69 veces 0,74 elevado al poder de x.
Avancemos y grafiquemos esto sobre el diagrama de dispersión. Observe cómo nuestra función es un modelo de descenso basado en los datos que nos dieron. Y ahora para encontrar f de 33, simplemente podemos ingresar y1 de 33 desde la pantalla de inicio. Por lo tanto, segundo, modo para salir. Bars, flecha derecha, Enter, Enter. Y entre paréntesis 33. Recuerde, este es el número de casos de polio en miles, así que para responder la pregunta, queremos multiplicar esto por 1000, saber el número real de casos. Entonces multiplicado por 1000. Redondeemos al número entero más cercano, por lo que nuestra predicción es de aproximadamente 177 casos de polio en el año 2013. A continuación, queremos predecir en qué año habrá 1000 casos de polio. Recuerde, f of t es el número de miles de casos de polio, por lo que realmente queremos encontrar el valor de tof de t es igual a 1 porque cuando f de t es igual a 1, eso representa 1000 casos de polio. Entonces queremos resolver la ecuación que 1 es igual 3648,69 multiplicado por 0,74 elevado a la potencia de t. Y como todavía no estamos usando registros, seguiremos adelante y resolveremos esto usando la calculadora gráfica. Entonces vamos a presionar y es igual, presionar Enter aquí, e ingresar y 2 es igual a 1. Si podemos encontrar la intersección de estas dos funciones, podemos responder esta pregunta. Pero, note, para hacer esto, tendremos que ajustar la ventana. Queremos enfocar el eje vertical alrededor el valor y de 1, así que presione Window. Así que cambiemos el mínimo y a 1 negativo y el máximo y a 2 positivos, y presione Graph. Ahí está la función exponencial. Ahí y es igual a 1. Queremos encontrar la coordenada t aproximada de este punto de intersección. Para hacer esto, presionaremos Second, tras E para el cálculo, opción 5 para intersección, y ahora podemos presionar Enter 3 veces. Entonces Enter, Enter, Enter. Y observe cómo x, que es realmente t, será aproximadamente 27, por lo que la solución a esta ecuación es aproximadamente 27 años. Pero queremos saber el año en que esto ocurrirá, así que tomamos el año base de 1980 y sumamos 27. Entonces 1980 más 27 nos da el año 2007. En la última pregunta, queremos encontrar la vida media aproximada del número de casos de polio. Bueno, aviso basado en nuestro modelo, el número inicial de casos de polio fue de aproximadamente 3648,69. Y, por lo tanto, para encontrar la vida media, queremos establecer f de t igual a la mitad de esta cantidad, que sería 3648,69 dividido por 2. Entonces, nuevamente, resolveremos esto gráficamente. Ya tenemos el lado derecho aquí y sub 1, ya que ese es nuestro modelo. Entonces ingrese esta constante en I2 y determine el punto de intersección, aunque vamos a tener que ajustar la ventana nuevamente. Así que sigamos adelante y presione y es igual. Apaguemos nuestro diagrama de dispersión ya que hemos terminado con eso, así que voy a presionar hacia arriba, entrar y retroceder. Ahora está apagado. Presione entrar, y en I2, tendremos 3648,69. Dividido por 2, Enter. Ahora ajustemos la ventana, así que presionaremos Window. Bajemos al eje vertical. Observe cómo el valor inicial aquí es casi 4000, así que voy a tener el eje vertical pasar de, digamos, negativo 500 a 4000. Avancemos y presione Graph y veamos qué sucede. Así que ahí está nuestro modelo exponencial. Y ahí está la función constante. Estamos buscando este punto de intersección aquí, así que presionaremos segundo, rastrear para calcular, opción 5 para intersección. Y ahora podemos presionar Enter 3 veces. Enter, Enter, Enter. Y observe cómo las coordenadas del punto de intersección se muestran a continuación, de modo que la coordenada X aquí es nuestra vida media con un decimal. Son aproximadamente 2.3 años. Entonces este es un problema bastante largo. Espero que hayas encontrado esto útil.